Mira, Alejandra, del sistema penitenciario también. Bienvenida. Pues muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, bienvenidos a nombre del Gobierno del Estado, de la Subcomisión de Justicia para Adolescentes, CIPINA en el Estado, y de la Comisión de Consolidación, Evaluación y Seguimiento del Sistema de Justicia Penal. Les damos la más cordial bienvenida. Este ciclo de conferencias ya queremos hacerlo permanente. Lo estamos realizando apoyados con la Universidad Autónoma de Baja California Sur y con operadores del sistema de justicia penal en todo el país. En esta ocasión, tenemos el orgullo de contar con uno de los elementos más importantes que tiene el Estado en materia jurídica y, obviamente, el Poder Judicial, la licenciada Trini. Así la conocemos de cariño, fuimos compañeros de trabajo hace algunos años y la verdad es que la estimo mucho y me da, pues la verdad, mucha alegría de tenerla este día y aprovechamos la información porque es el tema de hoy, tema de vanguardia, Ley Nacional de Ejecución Penal, los beneficios, porque se está dando en todo el país problemas de COVID en los centros penitenciarios. Afortunadamente, en Baja California Sur no hemos tenido casos y esperemos que no, pero se puede dar. Es la realidad, es un virus que seguramente nos va a tocar a todos, pero vamos a conocer un poco del tema de la Ley Nacional de Ejecución y nos va a hablar también de lo que ha hecho el Poder Judicial con respecto a la pandemia. Lick, pues ya tiene el micrófono abierto, el auditorio es todo suyo. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Pues agradezco primeramente la invitación que me hiciera el licenciado Jesús Vázquez Sabín como representante de la Comisión de Consolidación, Evaluación y Seguimiento del Sistema de Justicia Penal en Baja California Sur. Quien coordina esos trabajos, pues con CIPINA, que representa a la maestra Adela, a quien también le mando un afectuoso saludo, y con la Universidad Autónoma de Baja California Sur. En este día, pues nos toca el tema sobre la Ley Nacional de Ejecución en tiempos de pandemia. Se ha observado pues que la capacitación que se ha ofrecido por esta comisión pues es precisamente tomando en cuenta los tiempos en que nos encontramos atravesando y las legislaciones aplicables en lo que repercute pues a nivel estatal en esta materia. Esta ley pues primeramente vamos a abocarnos a relatar lo que establece la Ley Nacional de Ejecución y posteriormente qué acciones se han tomado por las instituciones operadoras de este sistema para enfrentar esta circunstancia. Tenemos pues que como antecedente que a raíz de la reforma del 18 de junio del año 2008, donde hubo una reforma constitucional de seguridad y de justicia, la cual repercutió en tres sistemas principalmente: el sistema de seguridad pública, el sistema penitenciario y el sistema de justicia penal. En este caso, en este último sistema, pues está adoptando un proceso penal acusatorio y oral. Se establece que como margen para entrar en vigencia de este sistema se dio un margen de 8 años, que puede entrar de manera paulatina en vigor. En esta reforma constitucional se establece en el quinto transitorio que el régimen de la organización del sistema penitenciario y el sistema de modificación y duración de penas tendría una vigencia de 3 años. Estos sistemas se establecen en el sistema penitenciario en el artículo 18 constitucional y el régimen de modificación y duración de penas en el artículo 21, que fueron reformas muy importantes que se establecieron precisamente en este articulado que se reformó en este año 2008. A raíz de esta reforma fue que el 18 de junio del año 2011 pues se expidió la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad para el Estado de Baja California Sur. Y como consecuencia se establecía pues que la ejecución de las penas se iba a adoptar ya por una autoridad judicial, no como se venía haciendo por una autoridad que dependía del Poder Ejecutivo. Como consecuencia se creó el Juzgado de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad, quien entró en funciones el día 16 de noviembre del año 2012. Primeramente pues se inició con el conocimiento de los sistemas del sistema penal acusatorio y posteriormente en el año 2015, que fue cuando se implementó el sistema acusatorio aquí en Baja California Sur, iniciando en el municipio de Comondú, fue que este juzgado conoció ya de los asuntos del sistema acusatorio. Y posteriormente, en el año 2016,
se faculta a la titular de este juzgado para que conozca sobre el sistema integral de justicia penal para adolescentes. Este juzgado tiene competencia en todo el estado de Baja California Sur. Por lo tanto, pues corresponde atender todos los centros penitenciarios del estado y también el centro de internamiento especializado para adolescentes. Como consecuencia de esta reforma y el margen que se dio para que a 3 años se expidieran las leyes estatales sobre ejecución de penas, pues fue que en cada uno de los estados se promulgaron pues leyes locales. Como consecuencia de ello, pues en cada una de las leyes tenían diferente manera de establecer beneficios penitenciarios y los requisitos para cada uno de ellos también eran diferentes. Por lo tanto, pues había un trato diferente en cada uno de los estados hacia la población penitenciaria. En base a ello fue que se hizo también una reforma del artículo 73 constitucional para que el Congreso de la Unión legislara en materia de ejecución de penas a nivel nacional. Fue así pues que se expidió la Ley Nacional de Ejecución Penal el día 16 de junio del año 2016. Esta ley pues tiene aplicación por ser ley nacional para todos los delitos, tanto el fuero común como fuero federal. Es de orden público y de interés social. Dentro de los objetivos de esta ley es establecer normas respecto al internamiento de todas las personas pues que se encuentran privadas de la libertad en los diversos centros penitenciarios del país. Las personas que se encuentran privadas de la libertad es por diferentes circunstancias. Pueden estar en prisión preventiva o bien en cumplimiento de alguna pena. Y también pues las medidas de seguridad de las personas que están internas en diferentes centros especializados. En este caso, siempre la privación de la libertad va a ser determinada por una autoridad judicial. En el caso de las prisiones preventivas, pues sería por un juez de la causa o juez de proceso. Y en el caso del cumplimiento de la pena, pues ya es precisamente porque hubo una determinación judicial que así lo dijo y el juez de ejecución le dará seguimiento a esa pena privativa de libertad, ese internamiento. También esta ley establece procedimientos para resolver controversias que se presenten en la ejecución penal. El juez de ejecución también resolverá pues en diferentes procedimientos sobre los diferentes conflictos que se puedan presentar o peticiones de las partes que intervienen en estos procedimientos. Y también tiene como objetivo esta ley regular los medios de la reinserción social. En este caso, pues serían los ejes y la base del sistema de la organización del sistema penitenciario, que son la capacitación para el trabajo, educación, salud, deporte y siempre bajo el respeto a los derechos humanos. Las autoridades que se encargan pues en el funcionamiento y aplicación de esta ley, tenemos la autoridad penitenciaria. Esta la constituye a nivel estatal la Dirección General del Sistema Penitenciario del Estado. Ella pues se encarga de toda la organización y la administración de los centros, la operación también de los centros de todo el estado de Baja California Sur. También tenemos al titular de dichos centros. En Baja California tenemos 4 centros. Del norte a sur tenemos el centro de Santa Rosalía, el centro de Ciudad Constitución, el centro penitenciario de La Paz y el centro penitenciario de San José del Cabo. Los 3 primeros son de mínima seguridad y el de San José sería de mediana seguridad. También otra de las autoridades es el comité técnico. Este está integrado precisamente por autoridades administrativas de mayor jerarquía de los centros, personal técnico, jurídico y de custodia penitenciaria. Dentro de este personal técnico, pues se tiene al facultativo, diversos facultativos como son el médico, el criminólogo, el psicólogo, trabajador social, el área educativa, el área deportiva, el área de custodia de disciplina, de disciplina también se participa en este comité técnico. También tenemos pues a la otra de las autoridades que es la custodia penitenciaria que abarca a todos los elementos que custodian en los centros penitenciarios. También otra autoridad que participa es la policía procesal. En el caso de la policía procesal, pues su principal función es el traslado de los internos de los centros penitenciarios a las salas de audiencia, de los diferentes procesos donde la persona va a participar, tanto en proceso como en ejecución. Y también otras facultades que tiene es garantizar la seguridad de las personas que participan en la audiencia,
de todos los intervinientes, de testigos, de los intervinientes procesales y del juez también. Otras figuras es precisamente el juez de ejecución, el Ministerio Público y hay otra autoridad de supervisión de medidas en libertad, que en este caso, pues nosotros ahorita estaríamos enfocándonos a lo que es en cuanto a las personas privadas de la libertad. Entonces también participan otras autoridades en el caso de que de manera esporádica, cuando haya revisiones en los centros penitenciarios, participarían en todo caso, pues autoridades municipales como los policías ministeriales o demás personal de este tipo de policía de la Secretaría de Seguridad Pública. También hay otro tipo de autoridades que regulan la ley, que son las autoridades corresponsables, que estas son las que apoyan para que esos ejes de la reinserción social en los centros pues tengan realmente esa efectividad en cuanto a la finalidad de la pena, que es la reinserción social, y prestan esos servicios para que durante la ejecución de la pena y posterior y también cuando salen en libertad las personas, pues les pueden seguir apoyando para que tengan esa reintegración tanto a la sociedad como a la familia. Estas autoridades corresponsables, pues a nivel estatal y su correlativas a nivel nacional, a nivel estatal serían la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Salud, Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Cultura, de Deporte, y varias, las que tengan que ver todo con las actividades de los centros. Esta comisión, el propio licenciado GU, es el que coordina los trabajos de esta comisión intersecretarial. Ahora bien, dentro de la población penitenciaria, pues tenemos que ellos, desde que ingresan, tienen derechos y también tienen obligaciones. Dentro de los derechos que ellos tienen, pues es a recibir un trato digno, que pues, por parte de las autoridades o del personal de custodia, y que siempre se les respete, pues, y no se le catalogue, pues, con discriminación alguna, en cualquiera de las fases que se presenta esta discriminación. También tienen derecho a recibir asistencia médica. Esta área es muy importante, pues, para los tiempos que estamos presentando, porque ellos desde que ingresan, pues, se les practica un examen psicofísico, donde si presentan alguna lesión, a ellos se les puede canalizar, si es alguna lesión muy evidente, pues se puede dar hasta vista al Ministerio Público, o en todo caso, pues se aplicaría el protocolo de Estambul. Ahí la autoridad penitenciaria determinaría qué tipo de lesión presenta. También en esta área médica, pues también se les proporcionan, pues, servicios en el centro en cuanto a psicólogos, si es alguna cuestión de salud mental, también el psiquiatra, y si padecen alguna enfermedad, pues se les proporcionarían los medicamentos suficientes, pues, según el diagnóstico que presenten, pues también para darles ese servicio. Y eso tiene que ver mucho, pues, con el tema que nos ocupa hoy. También tienen derecho a una alimentación nutritiva y que ésta sea también suficiente y que sea saludable y de carácter, pues, nutricional. En este sentido, pues, los centros penitenciarios cuentan con un nutriólogo, que es la que establece el tipo de comida que van a consumir los centros para que realmente sea nutritiva esta alimentación. También tienen derecho a permanecer en las estancias designadas desde el momento que ingresan. Para ello, pues, hay una clasificación de internos. Las principales clasificaciones son de hombres y mujeres. Esto que indica que no pueden haber hombres en los centros penitenciarios de mujeres, ni las mujeres en los centros penitenciarios de hombres. En Baja California Sur, pues a la fecha se ha realizado ya mucho avance desde la aplicación de esta ley en el sistema de infraestructura, que es la obligación que tienen los centros penitenciarios, las autoridades de Secretaría también Pública, para proporcionar esas edificaciones de manera digna, para que tengan ese trato y ese alojamiento digno a los internos dentro de los centros. Y es precisamente una de las obligaciones que estableció la ley nacional y se le dio un margen de 4 años a las instituciones para que lo hicieran. Y aquí en Baja California Sur, pues se ha estado invirtiendo, se ha estado construyendo y actualmente ya se terminó, ya fue inaugurado el edificio respecto de mujeres, que fueron trasladadas todas las mujeres que estaban en los centros penitenciarios como de Ciudad Constitución, aquí a La Paz, donde ya todas las mujeres se les atiende ya de manera muy independiente respecto al centro penitenciario de los hombres. Aunque es el mismo perímetro,
adentro están las edificaciones separadas y con los servicios y suministros ya separado todo. También hay clasificación, pues dice la ley que pueden clasificarse de acuerdo a ya dijimos, hombres y mujeres, también respecto a procesados y sentenciados, que es una de las clasificaciones generales que necesariamente tiene que existir. No pueden estar juntos las personas que no han sido catalogadas como responsables de un delito, sino que están aún con un seguimiento de un proceso, a las personas que ya están compurgando una pena donde se las ha declarado responsables de la comisión de un delito. Y también en Baja California Sur, pues tenemos esa separación. Y hay otros tipos de clasificaciones. Siempre establece la ley nacional, pues, que esta tiene que ser de acuerdo a la gobernabilidad del centro. Es muy importante. Entonces, cada centro va a establecer una planimetría, en este caso Baja California Sur, pues establece de cómo va a clasificar a su población de acuerdo a las adecuaciones que ha hecho en sus centros, pero hay unas que son, pues, principales, como son, la propia ley establece que es cuando se están sujetos a medidas especiales de seguridad, tiene que haber esas áreas específicas. También cuando se aplican sanciones de aislamiento, cada centro debe tener también su área. También sobre la prevención y control de las adicciones dentro de los centros, también tiene que haber áreas específicas. Los establecimientos de salud, en donde estamos más avanzados, pues aquí en La Paz, donde hay una clínica, donde se atiende pues en todas las áreas médicas y también tenemos un psiquiatra. Pero también todos los centros tienen esa área independiente. También pues hay áreas para la visita, también hay áreas, y en este caso se ha fortalecido mucho el área de los de nuevo ingreso, porque ahorita con este contagio de COVID, pues es muy importante que las personas que ingresen a los centros que van del exterior, pues no contagien a las personas que ya se encuentran ahí. Por lo tanto, en esta área de nuevo ingreso, pues permanecen cierto tiempo, una cuarentena, para poder ingresar ya lo que es a la población en general, en caso de que el juez haya determinado pues que quedan en prisión preventiva. Otro de los derechos también pues es que ellos deben de ser informados de su ingreso, de sus obligaciones y deberes, y esto se les hace al conocimiento pues precisamente de los reglamentos y la ley ahí a los internos, y ellos pues firman su compromiso de estar enterados, pero en cualquier momento si ellos quieren saber esto, si se les ha olvidado algo, ellos tienen acceso a esa información en la propia biblioteca de los centros. También tienen derecho pues a presentar peticiones y quejas también, a que se les garantice su integridad moral, física, su salud sexual también y psicológica, y a participar en la integración del plan de actividades, porque este plan de actividades es donde se va a plasmar toda la actividad que ellos van a realizar durante el tiempo que están internos, porque esto lo va a reflejar cuando ellos requieran, por ejemplo, algún beneficio preliberacional. Es necesario que cumplan de manera satisfactoria este plan de actividades. Por lo tanto, ellos se les tomaría en cuenta para su estructuración, ya que se va a formular de acuerdo a las habilidades y necesidades de cada persona interna. Y dentro de los derechos también tenemos que, aparte de esos derechos, en general las mujeres también tienen ciertos derechos de acuerdo a su género. Tienen derecho pues a la maternidad y a la lactancia. Tienen derecho a conservar la custodia de su hijo durante los 3 primeros años, si ellas consideran conveniente cuidarlo ahí, si no tienen quien se los cuide en externamiento o ellos desean conservar ahí la crianza del niño ahí dentro del centro. Tienen derecho entonces, si su niño permanece su menor de edad con ellas, a que este niño reciba la alimentación nutritiva y suficiente y también asistencia médica y pediátrica. Y también educación según la edad. Y en el caso de que este menor de edad tenga discapacidad, pues ese tiempo de los 3 años que se tiene permitido, pues puede ampliarse, pero eso se sujetaría también a una controversia jurisdiccional ante el juez para que sea quien autorice esas circunstancias. Así como se tienen derechos, pues también se tienen obligaciones, ¿verdad? Y todas esas obligaciones, pues la principal es cumplir con los reglamentos del centro penitenciario, cumplir con que mantener el cuidado de los centros, de la limpieza, el mantenimiento, también cuidar las instalaciones, cuidar los equipos del centro, el mobiliario que se les proporcione. Y en caso de que ellos pues cometan faltas administrativas, pues también se les aplicarán sanciones disciplinarias. Dentro de las bases de la organización del sistema penitenciario, pues dijimos que era con el respeto a los derechos humanos.
Esto es que a los internos pues se les enseña, se les sensibiliza, se les concientiza de la importancia de que sean respetuosos de los derechos humanos, porque eso va en caso de cuando que se dé un externamiento o cuando ya cumplan la condena, pues ellos tendrían que reincorporarse a la sociedad con esa conciencia para que no vuelvan a delinquir. Otro es de la importancia pues de la organización de base de la organización del sistema penitenciario es la salud. En este caso, pues es de suma trascendencia en virtud pues de la situación en que nos encontramos ahorita. Como ya dijimos, pues se les efectúa ese examen médico de ingreso. También campañas permanentes de prevención de enfermedades se les está manifestando siempre en el centro, se está capacitando sobre esa naturaleza. También se les da tratamiento médico de acuerdo al diagnóstico, como ya mencionamos, las dietas nutricionales, y también tenemos pues que en el caso de que ahorita presentaran algunos síntomas de COVID, en el caso de la cuestión médica, pues ellos serían aislados. También para eso se han establecido en el centro ya instalaciones adecuadas para ese aislamiento. Y en el caso de que alguna persona resultara con afectación en las vías respiratorias, pues el convenio que se establece también mismo en la ley nacional es que la Secretaría de Salud participaría y se ha convenido pues que sea un médico de la Secretaría de Salud el que ayude en el externamiento de esa persona para que pueda ser atendido en un hospital donde se ha tratado de esta enfermedad COVID. En cuanto a la actividad física y deporte, pues también actualmente, a pesar de que pues se han establecido las medidas como el distanciamiento social, también se ha establecido que es muy importante que las personas realicen actividad física para mantenerse saludables para poder enfrentar esta enfermedad. Entonces, en el centro penitenciario, tomando en cuenta esa circunstancia, pues se les ha permitido que realicen actividades de caminata o deporte, pero siempre siguiendo pues el respeto al distanciamiento social. ¿Esto qué quiere decir? Que en diversos periodos de tiempo y bajo ciertas modalidades se ha permitido a las personas que realicen ese tipo de actividad física en los centros. En cuanto a la educación en los centros penitenciarios, pues se está impartiendo desde la inicial. Bueno, también alfabetización cuando las personas ingresan sin saber leer y escribir, se les hace un programa inicial que es alfabetización. Posteriormente ingresan al nivel primaria, secundaria y preparatoria. Hasta ahorita en los centros penitenciarios en Baja California Sur, pues se cuenta con ese nivel, hasta preparatoria. Pero también la ley nacional establece que las autoridades penitenciarias pueden celebrar convenios con universidades para que se realice, pues, esa oferta educativa a las personas privadas de libertad para que puedan realizar estudios a nivel superior. También otra de los ejes de la reinserción es la capacitación para el trabajo. En este caso, pues sería para que el interno adquiera conocimientos, habilidades y aptitudes para que para que durante el tiempo de internamiento y también cuando salga, pues pueda realizar algún oficio o alguna actividad laboral remunerada que le pueda pues ayudar para su subsistencia, tanto adentro como afuera del centro. Y ahí en el centro pues se han desarrollado diferentes cursos, ¿verdad? De diferentes temas, desde carpintería, desde cocina, desde, en el caso de las mujeres, pues manualidades, bisutería, desde cortes de cabello, desde atención de uñas, de manos, de la piel. En los hombres también las artesanías regionales, a hacer cuadros, pintura, la concha, que es muy tradicional aquí la concha, entonces que es producto del mar, pues también es algo que se realiza mucho aquí, también tallado en madera, es muy importante todas esas actividades y eso les estimula mucho a ellos y pues es además un ingreso para ellos. Entonces, estos son los ejes de la reinserción social. En los deportes que se practican en el centro, pues tenemos normalmente que es básquetbol, voleibol, fútbol, softball, crossfit, cachibol, también los juegos de mesa, ajedrez, dominó, o pues ahora hay hasta el no te enojes, todos esos, ¿verdad? Pero mientras sea para distracción de ellos y para que la canalización de sus impulsos agresivos al inicio de la institución, es importante que se mantengan ocupados, eso es muy importante. Y en el área de psicología, pues se le está trabajando también en ese sentido. Ahora bien, el juzgado de ejecución, dentro de las facultades que tiene, pues es uno de ellos muy importante, pues es garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad, ¿sí?
en todos los sentidos. También garantizar que las sentencias se ejecuten todos los términos, todo lo que haya establecido el juez de la causa en la sentencia, pues esta sea ejecutada literalmente. También para que cuando se trata de medidas de seguridad, determine el juez de ejecución si estas se van a cumplir por la persona sentenciada en un centro de internamiento especializado o bien se puede entregar en custodia a algún familiar o algún tutor. También es muy importante, pues, garantizar la defensa de los sentenciados. Esta defensa, pues, tiene que ser técnica y adecuada y tiene que ser por persona que nos acredite que es licenciado en Derecho y que conozca además el sistema. En este caso, el sistema acusatorio, ¿verdad? Si se trata del sistema acusatorio. También rehabilita los derechos cuando ya cumplen con las sentencias, pues es la rehabilitación de los derechos que han sido suspendidos por el juez de la causa. Y también puede trabajar la adecuación de las penas o traslación de tipo penal. Cuando ya una ley posterior se emite y le beneficia a la persona, se adecua la pena establecida ya en la sentencia. Dentro de la generalidad es lo que haría el juez de ejecución. Ahora, esta ley establece diferentes procedimientos. Como ya mencionamos anteriormente, son procedimientos para resolver controversias que se puedan presentar en la ejecución de la pena. Tenemos primeramente, pues, que hay un procedimiento administrativo. Este se inicia y se termina, prácticamente se resuelve por el centro penitenciario, por el titular. Este procedimiento administrativo se lleva a cabo cuando la persona privada de la libertad tiene alguna inconformidad o se le ha alguna omisión, ha habido algún acto que viole alguna pretensión de él respecto a las condiciones de internamiento. Entonces, si tiene alguna circunstancia que le ha afectado, él puede promover ese procedimiento ante el titular del centro, quien después de agotar el trámite respectivo, pues resuelve. Y si la persona privada de libertad no está de acuerdo con ese procedimiento o con la resolución que le emitió la dirección del centro, él acudirá ante el juez de ejecución al término de 10 días. ¿Esto qué quiere decir? Un ejemplo. Si la persona, por ejemplo, no se le proporciona algún suministro, algún servicio que él tenga derecho, por ejemplo, pues el agua, que es básico, ¿verdad? Si no le están proporcionando agua, él tiene derecho a iniciar este procedimiento. Si aún con la resolución de la autoridad no está conforme, él puede acudir. También que pues no necesariamente pues que nos pida agua embotellada, ¿verdad? Sino con que se le dé la oportunidad de que él tenga ese derecho que tiene de que se le proporcione, se le suministre el agua, tanto para su consumo personal como para su aseo personal también. Al igual que tiene derecho a que se le oferten también y se le suministren los objetos de aseo personal, pues como el jabón, el cepillo de dientes, la pasta dental, jabón para bañarse, la ropa, que tiene derecho, ¿verdad?, a tener ropa ahí en el centro. En este caso, pues son uniformes o ropa que les ofrece el centro. Si él tiene alguna inconformidad, sería este procedimiento administrativo. Ante el juez de ejecución, pues hay dos tipos de procedimiento, el procedimiento ordinario y la controversia jurisdiccional. En el procedimiento ordinario es el normal, es cuando el juez de ejecución recibe la sentencia por parte del juez de control o tribunal de enjuiciamiento y ordena la ejecución de la misma. Aquí implica pues que según las penas que le haya establecido el juez. Si es la pena de prisión, pues se requerirá a la persona según si está en libertad o si está detenida. Si está en libertad, pues se le requiere para que ingrese al centro penitenciario o bien, si tiene derecho a algún beneficio sustitutivo, pues para que cumpla con este beneficio. Si él, en el tiempo que se le ha permitido, no cumple con el beneficio, pues la consecuencia previo apercibimiento, pues es que se le gire una orden de reprehensión para que él ingrese al centro penitenciario a compurgar la pena de prisión. Si la persona está detenida, pues la pena de prisión se le informa a la autoridad penitenciaria que la cumplirá ahí en el centro. Si se trata de una pena de reparación del daño, pues se le requiere para que cumpla, para que haga ese pago. También se le pueden conceder plazos para que pague esa reparación del daño en caso de que lo solicite. Y en caso de que no la cumpla, pues se iniciará un procedimiento administrativo de ejecución, un crédito fiscal, pues de que se cobra en un procedimiento administrativo entre la Secretaría de Finanzas, igual la multa. Ahora, en la práctica, pues también la Ley Nacional establece y el Código Penal establece que puede sustituirse la multa por trabajo a favor de la comunidad. Para apoyo pues de las personas privadas de la libertad, como sabemos que están en el centro penitenciario y los ingresos económicos de ellos pues son deficientes, se puede decir,
se les está dando la oportunidad que ellos hagan trabajo a favor de la comunidad ahí en el centro penitenciario. O sea, son labores pues no remuneradas que ahí en el centro las va a realizar. Como también en el área de trabajo, pues el trabajo tiene la modalidad de autoempleo, ¿verdad? Cuando la persona, pues la misma familia le proporciona los implementos para que él realice ese trabajo. También otro de las modalidades del trabajo sería que él realice trabajos a favor del centro, siempre con fines de reinserción social. Este trabajo sería de que él apoyaría en el mantenimiento del centro. Hay personas que realizan, por ejemplo, que tienen los conocimientos de electricidad, pues apoyan al centro en el área de eléctrico. Si tienen, y también, por ejemplo, el mantenimiento de aires acondicionados, o el mantenimiento de limpieza, o el mantenimiento de las instalaciones de agua potable. Entonces, según el conocimiento de la persona, eso es lo que se le va a encomendar ahí en el centro. Y otra modalidad del trabajo también sería, pues, cuando es trabajo a cuenta de terceros, cuando es otra persona la que lo contrataría para que hiciera alguna actividad. Bien, en la carpeta de ejecución, cuando nosotros recibimos con el juzgado de ejecución la sentencia condenatoria, necesariamente tiene que ser con sentencia condenatoria. El juez de ejecución no ejecuta sentencias absolutorias, ¿sí? Entonces, esta sentencia inicia a integrar la carpeta de ejecución. Dentro de esta carpeta de ejecución, pues debe haber constancias muy importantes para la ejecución de la pena. Dentro de ellas, pues, es la propia sentencia donde se le condena. Si es una sentencia del juez de la causa, pero hay un recurso de apelación, pues tendrá que obrar la sentencia de la sala que ya sea que confirme o modifique esa resolución. O bien, si también se ha promovido amparo, pues también tiene que constar en esa carpeta esa resolución. También es muy importante que conste en esta carpeta el plan de actividades. Y como ya mencionamos, ese plan de actividades pues se va a integrar con la anuencia del propio privado de la libertad, donde él va a determinar por qué actividades se va a inclinar más para realizar durante todo el tiempo de internamiento. Ahora, este plan de actividades debe de comprender todas las actividades que comprenden los ejes de la reinserción social, como ya me dijimos, la capacitación para el trabajo. Él elegirá qué tipo de capacitación quiere realizar según el oficio a que se vaya a dedicar. El mismo trabajo, qué trabajo va a desarrollar en el tiempo que esté ahí. La educación, si él, por ejemplo, ingresa con estudios de primaria terminada, pues se le inscribirá en secundaria. Si ya terminó secundaria, si ingresa con estudios de secundaria terminada, pero lo acredita, que tiene que acreditarlo, se inscribirá en preparatoria y así sucesivamente. También, pues, ya dijimos también en cuanto al área deportiva, ¿por qué deporte se inclina más? Es el que se le va a asignar precisamente en ese plan de actividades. Y también, pues, participar en los eventos culturales, cívicos que la propia institución requiera. Y todo eso va a estar señalado en ese plan de actividades. ¿Por qué? Porque cuando se resuelva sobre algún beneficio, se va precisamente una de las cosas que se va a valorar es que haya cumplido satisfactoriamente ese plan de actividades. También otra cuestión muy importante que debe constar en la carpeta de ejecución es el cómputo de la pena. Esto es, ¿cuándo va a iniciar y cuándo va a terminar esa pena? Y la pena siempre va a iniciar desde el momento en que fue detenido. ¿Esto qué quiere decir? Que el juez de la causa nos va a proporcionar la información desde qué momento se llevó a cabo la detención. Esto es, si fue detenido en flagrancia o bien pues como ejecución de una orden de aprehensión. Entonces nosotros contamos exactamente el momento de la detención y vamos a computar pues el tiempo que le ha impuesto como sanción privativa de libertad del juez de la causa. Este cómputo puede modificarse durante la ejecución. ¿Por qué? Porque nos puede llegar un asunto, una sentencia condenatoria de una persona, pero resulta que esa persona tenía varias investigaciones, varias causas. Entonces nos llegó una sentencia, pero después nos llega otra, después nos llega otra. Entonces, a veces la que nos llega en segundo término empieza a contar primero. Entonces, esos cómputos se tendrían que modificar. Lo que hacemos nosotros es que acumulamos las carpetas y hacemos un solo cómputo por las 3 causas o el número de causas que son. Ahora, ¿qué pasa para este cómputo en el caso de que la persona haya sido sentenciada por un asunto federal? O del fuero federal, pues sí, un asunto del fuero común. Bien, el cómputo se toma en cuenta tomando como base la fecha en que causan ejecutoria las sentencias. Esto es, que si la sentencia del fuero federal causa ejecutoria primero, será la que inicia a computarse primero.
¿Y qué pasa en estos casos? ¿Qué hacemos? Bueno, entonces nosotros cuando realizamos el cómputo, si vemos esas circunstancias, si no podemos realizar el cómputo porque necesitamos el cómputo de la autoridad federal, pues le solicitamos el cómputo. Y a su vez la autoridad federal nos lo pide a nosotros. Entonces, cuando nos dimos cuenta que eso sucedía, o sea, que para no estarnos pidiendo los cómputos, lo que hacemos es que cada vez que nosotros detectamos en esa partida jurídica que nos remite la autoridad penitenciaria, porque nosotros en esa carpeta de ejecución tenemos que recabar toda la información que se necesita para realizar ese cómputo, cuando detectamos que en esa partida jurídica va a compurgarse primero la pena del fuero federal, lo que hacemos es le solicitamos a él, pero si nosotros hacemos primero nuestro cómputo, se lo remitimos ya sin necesidad que lo pida, y él también, ya hay esa coordinación con la autoridad federal. Si el cómputo él es primero, él nos remite su cómputo, y así ya no hay tanta solicitud intercambiada, sino más bien ya recibimos los cómputos de cada uno que nos enviamos, tanto la autoridad federal como la común. También pues es muy importante que ahí conste, pues, por ejemplo, si hay actos donde la persona sentenciada, por ejemplo, que haya pagado la reparación del daño, la multa. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando asistimos a los centros penitenciarios? Pues se le recomienda a la persona que cubra pues las diversas sanciones para que cuando llegue la oportunidad de un beneficio, él ya tenga cubierta esos requisitos que la propia ley establece, y él ya accedería a ese beneficio. Entonces, ellos empiezan, si es una reparación del daño, ellos pueden pagar por parcialidades, se les da la oportunidad que paguen parcialidades o bien la multa. Y así para cuando ellos tienen la oportunidad de un beneficio, eso ya ha sido cubierto. Entonces, todo eso debe constar en esa carpeta de ejecución. Ahora, en cuanto a las controversias. Las controversias, pues bueno, ya dijimos que puede ser por cuestiones de condiciones de internamiento, ¿verdad? Esas condiciones de internamiento pues también implican traslados, también implica pues cuando hay sanciones administrativas. También hay otro tipo de controversias que son las que no son pues de esta naturaleza de condiciones de internamiento, que son la modificación y duración de la pena, que es donde ingresan pues ahí a tramitarse las solicitudes de beneficios preliberacionales. Ahora, ¿cuál es el trámite de estas controversias? Pues se presenta un escrito, la solicitud presentada de lo que se pretende, pues la pretensión. En ese escrito se establecen hechos y se ofrecen pruebas. Se establece bien cuál es la acción a ejercitar, los hechos y las pruebas. Ahora, si también se van a ofrecer acuerdos probatorios, pues desde el escrito inicial se pueden presentar. ¿Por qué? Porque es muy importante, porque nosotros recibimos ese escrito, acordamos y le corremos traslado por 5 días a las otras partes. ¿Quiénes son las partes en este proceso de controversia? El Ministerio Público, el defensor, la persona privada de la libertad, la víctima, el asesor jurídico, la autoridad penitenciaria. Entonces, cuando nosotros recibimos esa controversia, pues le corremos traslado a las otras partes. Tienen 5 días para contestar la acción y ofrecer los medios de prueba en caso que lo consideren conveniente. Transcurridos estos 5 días, pues nosotros señalaremos fecha de audiencia entre los términos que establece la ley nacional. Ahora, en esa audiencia vamos a resolver precisamente sobre el beneficio solicitado o la controversia que se trate, pero normalmente estamos hablando de beneficios, finalmente se trata de la solicitud de beneficios. En la audiencia inicia pues con la presencia del juez. En estas audiencias pues se respetan todos los principios de la audiencia de juicio oral en el sistema penal acusatorio. Ya sabemos pues que son audiencias públicas donde rigen los principios de inmediación, la publicidad que ya mencionamos, la concentración, continuidad y también la contradicción. Entonces inicia precisamente pues con la presencia del juez, individualiza las partes, se asegura o verifica que las partes conozcan sus derechos. Posteriormente se concede el uso de la voz al solicitante de la acción, al que inició la acción. Nos podríamos decir que es algo así como los alegatos iniciales en la etapa de juicio. Posteriormente se discute sobre la admisión de las pruebas. ¿Por qué? Porque dijimos que en el escrito se ofrecieron las pruebas, pero nunca el juez se pronunció respecto a su admisión, sino que es en esta audiencia donde se determina la admisión de la prueba. Primero se discute por las partes en base al principio de contradicción y finalmente el juez determina cuáles pruebas son admitidas. Posteriormente, se concede el uso de la voz para sus alegatos finales
se declara cerrado el periodo de debate y finalmente en la misma audiencia se dicta la resolución por los jueces de ejecución. En esta resolución, pues, tanto se va a resolver, pues, si se concede el beneficio o la petición, o bien si se niega esa petición. Y pues las decisiones tienen que ser debidamente fundadas y motivadas. Ahora, esta resolución del juez de ejecución, pues se ejecuta una vez que haya quedado firme. Esto es, si se decreta la libertad, pues, o no, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué tipo de beneficios viene contemplando, regulando la Ley Nacional de Ejecución? Uno de ellos se llama libertad condicionada. Esta libertad condicionada puede llevarse a cabo o puede concederse con monitoreo electrónico o sin monitoreo electrónico. Dentro de los requisitos para que se pueda accesar a este beneficio, pues se encuentra que no haya sido condenado anteriormente por sentencia ejecutoria firme, que no exista riesgo razonable de que la persona sentenciada y objetivo de que la persona sentenciada represente un peligro, pues, para la víctima, para la sociedad o para la persona que declaró en su contra en el proceso donde fue condenado. Otro de los requisitos es que haya observado buena conducta durante todo el tiempo de internamiento, que haya cumplido satisfactoriamente con el plan de actividades. Ya mencionamos que es muy importante por eso que en la carpeta de ejecución esté ese plan de actividades. Que sea cubierta la reparación del daño en el caso, pues, de que haya sido condenado. Por eso la importancia de que les decimos, les comentamos, pues, a las personas privadas de libertad que vayan cubriendo la reparación del daño desde el momento que iniciaron a cumplir la pena. También que no estén sujetos a un proceso con prisión preventiva. ¿Por qué? Porque si estuvieran sujetos a un proceso con prisión preventiva, pues no podría concederse un beneficio en el sentido que aunque se le concediera quedaría detenido, ¿verdad? Entonces, es uno de los requisitos para que puedan disfrutar de esa libertad. Y también muy importante es el requisito de temporalidad, que hayan cumplido la mitad de la pena privativa de libertad. Esto es para los delitos dolosos. Ahora, otro de los beneficios es la libertad anticipada. Son los mismos requisitos con la excepción del requisito de temporalidad. En este caso se requiere solamente el 70% del cumplimiento de la pena tratándose de delitos dolosos, o bien la mitad tratándose de delitos culposos. Ahora, en la libertad anticipada se extingue la sanción privativa de libertad, no las otras sanciones no privativas de libertad, pero aquí queda extinguida, o sea, ya no se le puede exigir ninguna condicionante, pues, para el seguimiento en libertad. En cambio, en la libertad condicionada sí hay modalidades a las que se sujeta esa libertad, está sujeta a ciertas condiciones. Tomando en consideración, pues, que la finalidad principal de la pena es precisamente la reinserción social, pues, obviamente, las obligaciones que les imponemos es precisamente para cumplir con ese objetivo. Entonces, obviamente, se le va a imponer que tenga un trabajo y que este sea lícito, que continúe sus estudios. Si estaba estudiando secundaria en el centro, pues que continúe estudiando ahí en el centro. Si está recibiendo algún tratamiento para el control de impulsos o de sus emociones, pues que lo continúe para que ahora que se ha reinsertado en la sociedad le favorezca precisamente esa reinserción social. También, como ya va a estar en libertad y hay una autoridad supervisora de esta libertad, pues también tiene que cumplir con ella en cuanto a los requisitos que ella le pida, como es presentarse cada cierto tiempo, cada mes generalmente, a firmar ahí ante ella para los efectos de controlar que todo vaya bien. Y también a ella le presentaría toda la documentación que se requiera, por ejemplo, para acreditar que tiene un trabajo, que esté estudiando. Y también muy importante es que no moleste a la parte ofendida. Es uno de los requisitos principales que la ley, y en realidad todas las leyes lo han establecido, es que no tenga, que no realice pues actos de molestia, que vaya a sentir que la parte ofendida es agraviada, pues porque al violar cualquiera de estas condiciones, se le puede revocar ese beneficio y él regresaría al centro a compurgar la pena privativa de libertad. Otro de los beneficios que establece la Ley Nacional de Ejecución es la sustitución de la pena de prisión por penas no privativas de libertad. En este caso establece pues que esto nada más se aplicaría a ciertas personas en cierto margen de rango que se encuentren. Por ejemplo, cuando la persona privada de la libertad es la única cuidadora de un menor de edad de 12 años, o bien que este menor presente discapacidad. Entonces, ahí pudiera considerarse un sustitutivo penal. También cuando la pena es innecesaria e incompatible, esto es cuando ya se tenga una edad muy avanzada.
cuando presente senilidad la persona o bien que presente un grave estado de salud, sea una enfermedad terminal. También cuando se quiera introducir en la implementación de programas sobre tratamiento de adicciones. En este caso, la propia ley nacional establece todo un procedimiento de personas que quieran recibir ese tratamiento y que tendrían todas las condiciones que tendrían que cumplir para sujetarse a ese tratamiento, que sería, estamos hablando de sustitución de la pena de prisión. Ahora, todos estos beneficios que mencionamos no proceden tratándose de delitos de secuestro, de delincuencia organizada o de trata de personas. Bien, también la ley nacional establece ciertos permisos humanitarios, les llama, que son permisos de salida que su máximo de duración son 24 horas. Esto solamente es en casos especiales cuando la persona privada de la libertad, pues es algún familiar que está dentro del margen de que sea el padre, la mamá, el hijo, la hija, su esposa, su esposo, concubino o conviviente. En ese caso, si estas personas tienen alguna enfermedad terminal o por muerte, pudieran ellos solicitar esos permisos especiales. Ahora, para que se pudiera conceder un permiso especial, se tiene que escuchar la opinión de la autoridad penitenciaria, donde ella determinará también, o emitirá su opinión respecto a la idoneidad y además duración de esa medida, o bien que no haya otro medio con la cual pueda ser sustituida. Esa es una también de las cuestiones que viene reglamentando la ley nacional. También establece la ley nacional preliberaciones, pues por criterios de política penitenciaria. Establece la ley nacional que algún grupo de personas, pues, que se encuadren en estos delitos que vamos a mencionar, se les puede conceder esos beneficios, pero serían que se les tramite una libertad condicionada o una libertad anticipada. En esos delitos son, por ejemplo, cuando sean patrimoniales sin violencia, o bien que sean delitos por cuestiones humanitarias, que ya mencionamos también que encuadraríamos aquí a los adultos mayores y a las personas que tengan alguna enfermedad crónico-degenerativa. O bien los delitos culposos o los delitos cuya pena máxima es de 5 años. Esos encuadran en estas hipótesis. También cuando haya colaboración de la persona privada de la libertad con la Procuración de Justicia o con la autoridad penitenciaria. O bien que el titular del bien jurídico tutelado sea la federación o el estado y que puedan otorgarle el perdón. Ahora, estas hipótesis pues de liberación por política penitenciaria no se podría otorgar en los delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, contra el secuestro, contra la delincuencia organizada y la trata de personas, y también en los delitos donde haya prisión preventiva oficiosa que se establece en el artículo 19 constitucional. Eso es en cuanto a la estructura en general de la Ley Nacional de Ejecución Penal respecto a las personas privadas de la libertad. Ahora, en este tiempo, pues, que se ha presentado esta circunstancia de la pandemia, pues, siguiendo con la normatividad de las autoridades federales, en el Estado se han implementado ciertas acciones. Como todos ya tenemos conocimiento, pues, ha habido suspensión de actividades, tanto términos judiciales como las instituciones, pues, han dejado de operar en algunas circunstancias. En el caso de la autoridad penitenciaria, cuando hubo esta suspensión, pues establecieron medidas emergentes ahí en los centros penitenciarios. Uno de ellos fue, por ejemplo, establecerles como una de las indicaciones es el lavado de manos constante, y pues por el tiempo que nos marcan, que son 20 segundos mínimo, y luego con las ciertas estrategias para lavarnos las manos, pues ahí en el centro penitenciario se establecieron lavabos para las manos antes de ingresar al centro y dentro del centro para la población penitenciaria. También hay filtros para ingresar al centro penitenciario donde pues se les toma la temperatura a todas las personas que ingresan. Estas personas pues pueden ser el propio personal del centro, proveedores y cualquier otra persona que ingresa ahí al centro. Ahorita se suspendieron las visitas. Por lo tanto, las personas privadas de la libertad se comunican con sus familiares a través del teléfono. Esa fue la primera medida. Actualmente, pues ya también se les permitió y se les dio la oportunidad y la facilidad para que se comuniquen vía teleconferencia o por vía videollamada. El centro penitenciario, pues, consciente de que no todas las personas privadas de la libertad tienen los recursos para hacer llamadas, porque pues también hay teléfonos que tienen de tarjeta,
el centro les ha proporcionado de forma gratuita ese apoyo para que se comuniquen con su familia. Y esto está en todos los centros, esta medida. También, pues ya dijimos, en el interior del centro se suspendieron actividades grupales, pero pues la actividad física pues sí es muy importante para la protección de la misma salud de las personas. Ahora, es muy importante pues que el derecho que estamos protegiendo aquí es el derecho a la salud, es un derecho que ellos tienen. Pero también pues casi se podría decir que este derecho a la salud, al final, si una persona es contagiada con este virus, pues puede incluso pues surgir la muerte. Por lo tanto, pues prácticamente el derecho que se protege también, aparte de la salud, pudiera ser la vida. Por eso es muy importante que las medidas pues sean las adecuadas, las eficientes para lograr el objetivo que es evitar los contagios en los centros penitenciarios, sobre todo tomando en cuenta pues que se trata de una conglomeración de personas y que están ahí pues cumpliendo sanciones privativas de libertad, que no es fácilmente decirles váyase a otro lugar porque aquí pues no podemos estar todas las personas juntas. Entonces, ¿qué también se empezó a implementar al inicio de esta pandemia? Pues bien, o cuando ya en Baja California Sur se establecieron estas medidas, también las personas privadas de la libertad, para no trasladarlas a donde hubiera más personas que pudieran ser contagiadas, se empezaron a llevar a cabo audiencias ahí en la sala de audiencias, que está en la sala recursiva, en el edificio alto del Cerezo, aquí en La Paz. Y por parte de los jueces de la causa, porque estas audiencias fueron en los asuntos de proceso, los jueces pues estaban en su sala de audiencia y el interno, la persona privada de libertad, aquí en la sala recursiva, que es lo más cercano ahí en el Cerezo, en el centro penitenciario. Entonces fueron de las primeras medidas que se establecieron. También las personas de nuevo ingreso, como ya se mencionó, pues tienen su aislamiento, porque hay personas, pues, por ejemplo, que se han ejecutado órdenes de reaprehensión o han sido de nuevo ingreso porque el juez de la causa establece que tiene una medida cautelar de prisión preventiva, por lo tanto, pues va a permanecer en el centro. Entonces, ahí tenemos ese aislamiento, esa cuarentena, se puede decir. Cuando surgió toda esta situación, que fue cuando el Tribunal Superior de Justicia también pues suspendió los plazos y términos, excepto las actividades urgentes en las materias penal y civil. Como consecuencia de ello, pues en el caso de ejecución, lo que se inició fue pues una coordinación interinstitucional para poderlos atender estos asuntos, de qué manera podríamos continuar atendiendo estos asuntos y sobre todo resolver sobre peticiones de libertad de las personas internas. Entonces se coordinó con el Ministerio Público, Defensoría, Asesoría Jurídica, la Autoridad Penitenciaria y el Juzgado de Ejecución, donde se estableció pues precisamente la Autoridad Penitenciaria se llevó a cabo la tarea de verificar en sus centros penitenciarios quiénes eran personas vulnerables respecto a esta pandemia. Se hizo pues, se recabó la información, se hizo un listado de personas que pudieran ser asequibles a estos beneficios y se ha estado trabajando precisamente con esas personas. Iniciamos pues tomando en consideración los acuerdos del Tribunal Superior de Justicia, donde primeramente pues se suspenden actividades, pero en el caso del juez de ejecución, pues se está estableciendo que lleve a cabo todos los casos urgentes cuando se trata de la libertad de las personas. Esta libertad puede ser porque declaremos cumplida una sanción privativa de libertad en ese tiempo, en este periodo, o bien porque se resuelve algún beneficio de libertad anticipada que se esté solicitando por el interesado. Entonces nos abocamos a que se integraron los expedientes, se presentaron las solicitudes al juzgado de ejecución y se empezó a resolver. Ahora, en estos acuerdos del Tribunal Superior de Justicia se estableció que se autorizaba o se autorizó pues el sistema de videoconferencia para que pudieran resolverse en estas audiencias esos beneficios. Como antecedente, en el juez de ejecución, yo les quiero comentar que en el año 2013 se presentó una solicitud de beneficio de una persona que se encontraba interna en un centro penitenciario en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Y esta persona fue sentenciada por un juez local, pero él había pedido su traslado allá porque allá tenía su familia. Ya ven que el artículo 18 constitucional dice que todas las personas pueden cumplir las penas en los lugares cercanos a su domicilio para favorecer su reinserción social. Entonces esa persona se encontraba allá.
Yo acepté la competencia porque yo considero que es muy importante el derecho de acceso a la justicia. Yo siempre he priorizado ese derecho, el acceso a la justicia. Entonces, si es un juez estatal el que le dictó la sentencia, yo consideré que era competente para resolver sobre esa petición de beneficio. Iniciamos el procedimiento, se pidió la información, se ofrecieron las pruebas, pidiéndose la información al Centro Penitenciario de Tamaulipas, se recabó toda la información para acreditar las actividades de esta persona en el centro, y finalmente con el apoyo del Tribunal Superior de Justicia de Tamaulipas, con el juzgado que se encontraba adscrito al centro penitenciario, pues en una instalación del tribunal se llevó a cabo esa audiencia. Ahora, nosotros estamos en un juzgado de ejecución donde no teníamos señal para llevar a cabo una audiencia por videoconferencia. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Emitimos un acuerdo donde dijimos que habilitábamos el salón de actos del Tribunal Superior de Justicia para llevar a cabo esa audiencia. Entonces, ¿qué hicimos? Nos trasladamos al salón de actos, estructuramos unas mesitas como sala de audiencia, con una pantalla enfrente donde estaba la persona, ya la estábamos viendo por la videoconferencia. Y lo que se hizo también es que se le nombró un defensor allá. Este defensor apoyó mucho también para toda la documentación que se agregó al procedimiento. Entonces teníamos un defensor aquí y uno allá. Llevamos a cabo esa audiencia y fue un éxito porque no hubo ninguna interrupción, resolvimos, incluso el defensor aquí pidió un beneficio, el de allá pidió otro, se resolvieron los dos y la persona finalmente se le concedió el beneficio y quedó en libertad. Eso fue en el año 2013. Como vimos eso, que se podía, entonces dijimos, bueno, aquí en el estado de Baja California Sur también, considerando que el juzgado de ejecución tiene la jurisdicción, la competencia en todo el estado, pues hay que acceder, hay que acercarle la justicia a las personas. Entonces lo que hicimos fue continuar resolviendo, habilitamos el salón de actos, seguíamos habilitándolo porque no teníamos las condiciones para llevarlo del juzgado, y empezamos a resolver beneficios por videoconferencia con el Centro Penitenciario de Santa Rosalía. Ahora, allá lo que hacíamos es que en Santa Rosalía se le pedía el apoyo al juzgado ya del sistema acusatorio para que nos prestara un local ahí, ya sea en su sala o en un departamentito ahí en privado, donde la persona pudiera accesar pues para esa comunicación por videoconferencia. Entonces empezamos a ver que teníamos ese éxito, que se podía llevar a cabo. Ahora, hay protocolos para llevar a cabo las audiencias por videoconferencia, entonces nosotros acatamos el protocolo y llevamos a cabo esas audiencias. Así ha estado trabajando el juzgado de ejecución. Posteriormente, pues ya lo hicimos con los centros penitenciarios de Ciudad Constitución y del Centro Penitenciario de San José del Cabo. Por lo tanto, antes de esta pandemia, nosotros ya estábamos trabajando con las audiencias de videoconferencia con el apoyo de los juzgados del sistema acusatorio de esos partidos judiciales. Cuando a nosotros se nos presenta la circunstancia de ahora de COVID y que el tribunal autoriza pues que se lleven a cabo esas videoconferencias en tiempo real para estas audiencias urgentes, para las libertades de las personas, pues para nosotros no fue tan difícil o tan extraño. Ahora, también en el acuerdo de pleno se establecía, que se estableció que las personas, el personal pues del tribunal, podíamos trabajar desde nuestros domicilios, ¿verdad? El caso es eficientar la administración de justicia y evitar rezagos y continuar, ¿no? El trabajo. Entonces, se programó en coordinación con el Departamento de Informática del Tribunal y se estableció, pues, que nos dijo que sí se podía este sistema, siempre que se tuviera, pues, una computadora con sus aditamentos, el micrófono, la bocina, la cámara, y que sí se podía. Empezamos a hacer las pruebas. Hicimos las pruebas con los centros de Ciudad Constitución, con el centro de La Paz, porque ahora que estamos trabajando desde casa, pues no estábamos yendo a los centros ni a los lugares de trabajo normales, y con los centros de Ciudad Constitución, de San José, y también con Santa Rosalía. Entonces pudimos lograr esa conexión, pudimos, con esas pruebas que fueron aprobadas y funcionaron, empezamos a celebrar audiencias, ¿verdad? Entonces, cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos hace ese pronunciamiento sobre que se establecieran programas en los estados para despresurizar los centros penitenciarios, nosotros ya teníamos en avanzada esa situación y estábamos llevándolo a cabo estas audiencias,
Y pues en verdad pues ha sido un éxito y han estado muy contentos tanto los centros penitenciarios como las personas privadas de la libertad, porque se les está dando esa oportunidad y ese acceso a la justicia. Pues no necesitamos pues estar todos reunidos, porque además es cuidando el distanciamiento social, cuidando la salud de ellos y pues como dije que en cierta manera pues hasta la vida, ¿verdad? Entonces hasta ahorita pues hemos llevado a cabo esas audiencias. Ahora, así como estamos ahorita de manera presencial, ustedes me están viendo y todo lo que he dicho en este tiempo, pues yo lo he dicho, ¿verdad? Ustedes saben que yo soy la persona que estoy aquí a este lado de la pantalla y yo veo pues algunos que están en aquel lado de la pantalla. Por lo tanto, pues es verídico que a quien están viendo es a mí. Entonces, si yo me enlazo con el defensor, que además nos conocemos, ¿verdad? Pues sé que es el defensor, también sé que es la persona privada de la libertad. Entonces, no habría duda de que esas son las intervinientes que van a participar en la audiencia. El protocolo de la audiencia por videoconferencia también existe. Entonces verificamos todo, verificamos que el sonido esté bien. Ha habido ocasiones, por ejemplo, pues que a veces ha habido que a veces se pone audífonos o no es la manera en que se escucha mejor, hay que quitarse los audífonos. O a veces puede haber un corto, pero en el mismo momento se reinstala. Entonces no es impedimento para llevar a cabo las audiencias en este sistema Zoom, que es el que estamos trabajando ahorita, ¿verdad? Entonces, creo que es una herramienta muy eficiente y sobre todo pues con el principio de acercamiento del acceso a la justicia a las personas que lo necesitan. Y creo que también, por ejemplo, en los asuntos donde tenemos que declarar a alguna persona, nosotros instalamos ahí en el juzgado de ejecución, en uno de los privados que tenemos, porque hay áreas de testigos, se instaló el equipo para que la persona, ese testigo que quiera declarar en estos procedimientos, ahí va a conectarse y desde ahí va a hacer el enlace. ¿Eso qué significa? Pues que el Poder Judicial va a tener va a verificar y tiene la constancia de que la persona está en instalaciones del Poder Judicial, no que está en otro lugar donde no se pueda tener el control de si es la persona o no. Entonces, también ya en la práctica, en los asuntos de proceso, pues se ha hecho así con las diligencias urgentes que se le han presentado a los jueces de ejecución. Por ejemplo, cuando han comparecido personas a ratificar la autorización de ingreso a domicilio, pues el juez está en una sala, la persona que va a realizar esa diligencia está en otra sala contigua o en un privado contiguo de la sala de testigos, y desde ahí, de las instalaciones del tribunal, se puede llevar a cabo esa declaración de esa persona. Por lo tanto, creo pues que sí se puede con esta modalidad realizar estas audiencias. Claro que cuando ya regresemos pues a las oficinas, como el último acuerdo del tribunal ya establece la reactivación de actividades, nada más que establece ciertos periodos. Entonces, para el día 15 de junio se establecería que ya estaríamos integrándonos físicamente a las oficinas. Por lo tanto, pues desde ahí llevaríamos a cabo estas audiencias, pero mientras subsistan las circunstancias en esta pandemia, lo importante es proteger a las personas que están en los centros penitenciarios para evitar contagios. Por lo tanto, pues las audiencias continuarían celebrándose por este método, por la videoconferencia. Bueno, ¿qué tipos de beneficios hemos trabajado? Bueno, pues estamos en la instrumentación pues, de los beneficios de libertad condicionada, libertad anticipada, la remisión parcial de la pena que se establece en la ley de ejecución de sanciones estatal, la libertad preparatoria que también se establece en la ley estatal y la sustitución de penas que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ahora, nosotros consideramos, en cuanto a la política penitenciaria, bueno, es una apreciación particular. En cuanto a la política penitenciaria, pues se requiere todo un procedimiento donde la autoridad penitenciaria, en conjunto con la Procuraduría General de Justicia del Estado, solicitará al Tribunal Superior de Justicia precisamente que se apliquen estos criterios de política penitenciaria y tendrá que comprobar y justificar en qué caso y bajo qué circunstancias y por qué razones él requiere que se aplique esta política penitenciaria. Hasta ahorita yo entiendo que no ha sido necesario porque los criterios para aplicar esa política penitenciaria podríamos desahogarlos con los propios beneficios que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal. Por lo tanto, pienso que no es necesario precisamente andar con todo ese trámite y por otra parte, ese trámite requiere de cierto tiempo.
porque se tienen que integrar debidamente mucha documentación para pedir su autorización al Poder Judicial. Entonces, hasta ahorita como estamos contra el tiempo, se puede decir, porque lo que necesitamos es resolver ya las libertades de las personas y han sido las personas que han tenido derecho a beneficio, pues es más rápido la integración de los expedientes de manera directa que hacer ese trámite de que las instituciones se pongan de acuerdo para ver si se va a aplicar esa política penitenciaria. Bueno, algo también que me gustaría comentarles y es muy importante porque esto ha trascendido pues en la manera de trabajar aquí en Baja California Sur este sistema penitenciario. Por ejemplo, nosotros, el Juez de Ejecución, se realizan visitas a los centros penitenciarios cada año. Iniciamos con 2 visitas al año a cada uno de los centros penitenciarios y pues hasta ahorita pues ya a veces no alcanzamos a llevar a cabo las 2, pero siempre hacemos la visita a los centros penitenciarios. En esas visitas se atienden todas las peticiones de las personas que quieran abordar al juez de ejecución. Yo siempre he pensado que las personas pues no pueden decir es que no conozco al juez. Entonces, pues hay que acercarnos a ellos. En este caso, se celebran visitas y también los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, el magistrado presidente, en conjunto con los magistrados de las salas penales, asisten a esas visitas. Por lo tanto, se les atiende a las personas privadas de la libertad. Eso ha ayudado mucho porque nosotros en el Juez de Ejecución, hasta la fecha no tenemos procedimientos administrativos. Recuerden que los procedimientos administrativos son los que se llevan a cabo por inconformidad de las personas respecto a las condiciones de internamiento. Entonces, no ha habido ningún asunto que nos repercuta al Juez de Ejecución en esos términos, y es precisamente porque esas visitas hemos logrado pues que las personas se les atiende de manera personal, y ahí es donde ellos nos informan o nos hacen las peticiones que requieren, se les atiende, a veces son beneficios, a veces son otro tipo de peticiones, y se atiende por las instituciones y es en base a esa coordinación interinstitucional que siempre ha habido. Es muy importante también comentar que la Ley Nacional de Ejecución Penal repercute y porque se aplica de manera supletoria en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Por lo tanto, hay artículos que se aplican de manera supletoria a este sistema. En adolescentes, como les comenté al principio, también este juzgado de ejecución está trabajando sobre la ejecución en esa materia. Ahorita, en este periodo que estamos ahorita trabajando duro con los adultos, pues no hemos tenido las audiencias en el sistema de menores. Sin embargo, pues ya en breve que regresemos a las oficinas, ya instrumentaremos las audiencias para los adolescentes y considero que es muy importante que lo llevemos a cabo de la misma manera, para no externar al adolescente del centro de internamiento especializado, para evitar precisamente cuidar ese derecho a la salud que tiene, para evitar contagio, pues desde el interior del centro podríamos llevar a cabo esas audiencias. Otra circunstancia muy importante que quiero comentar es que en cuanto a las medidas establecidas, ahora que ya hay más número de contagios y de fallecimientos, pues tenemos que en los centros penitenciarios se están fabricando cubrebocas por parte de las mujeres, ahí en el área de mujeres, y se va a suministrar a todos los centros penitenciarios para que los internos puedan accesar a esos cubrebocas. Es otra de las medidas. Y respecto a la población penitenciaria hasta la fecha, pues no se tiene ningún contagio, ni tampoco en la población del personal de custodia, ni personal administrativo. Y pues a nivel nacional tenemos que en cuanto a contagios, pues son 372 personas privadas de libertad contagiadas y 62 custodios. Y en cuanto a muertes, tenemos 34 personas privadas de la libertad y 23 custodios, que son en total 57 muertes. Y pues gracias a Dios aquí en Baja California Sur, ese problema no lo tenemos y en verdad pues no lo quisiéramos tener. Por eso sí hay que priorizar, pienso, resolver pues de la manera en que lo estamos haciendo. Y nosotros pues todos los días tenemos mucho trabajo y en cuanto a la integración de los procedimientos de ejecución, todo lo que se requiere, las actuaciones y pues las audiencias es lo que estamos trabajando.
En esos términos, pues no me resta más que reconocer en realidad el trabajo que se ha hecho por todas las instituciones involucradas en este sistema de penitenciario, de la justicia, de los centros penitenciarios y todo el esfuerzo que se ha realizado en este tiempo para poder lograr el objetivo que es precisamente pues otorgar el beneficio a las personas que accedan a él, despresuciar un poco los centros en ese sentido, pero siempre y cuando sean beneficios que ellos tengan derecho, ¿verdad? Y también pues el reconocimiento para la autoridad penitenciaria en cuanto a que ha trabajado arduamente en la infraestructura de los centros penitenciarios y en ofertar las condiciones a los privados de la libertad para que realicen todas esas actividades que comprenden los ejes de la reinserción social. Se han establecido, por ejemplo, pues las instalaciones adecuadas para los trabajos, las carpinterías, todo lo que ellos requieren. La capacitación es abundante. El Instituto del ICATEF, el Instituto del Estado de Capacitación, les ha impartido bastantes cursos. Hemos sido testigos de ello porque al licenciado Jehú también le consta eso, pues precisamente porque él trabaja, ¿verdad?, con la comisión secretarial, y porque hemos sido testigos, porque hemos ido a las clausuras y hemos visto un número muy abundante de personas que se gradúan de preparatoria, que terminan cursos de capacitación en cocina, en carpintería, en todos los cursos que les imparten ahí, desde la cultura física. Se han formado personas ahí para ser instructores en cultura física. Entonces es muy importante apoyar a la población penitenciaria en ese sentido, pues, de que el tiempo que estén ahí realmente sean personas que el día de mañana van a salir con un oficio, para que sean personas productivas en la sociedad, pues para que se evite precisamente la reincidencia y para que todos vivamos en armonía, porque finalmente nosotros estamos afuera y ellos van a un día ser externados. Entonces, ¿cómo los queremos recibir realmente? Y entonces la autoridad penitenciaria es muy importante, toda la labor que está realizando, está cumpliendo precisamente con los parámetros de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ha habido mucha coordinación con Seguridad Pública, con el Tribunal Superior de Justicia, el Ejecutivo, todas las instituciones operadoras. La dirección de los centros penitenciarios se han abocado a desempeñarse realmente. Me ha tocado, por ejemplo, que hay personas que se les ha concedido beneficios en tiempos pasados, no es de ahorita, se les han concedido beneficios de libertad y su propia familia, sus padres, nos comentan que las personas que están en el centro, su hijo, si se trata de su hijo, nos han dicho que con las medidas disciplinarias que se han establecido han estado mejor porque tienen ese orden y esa disciplina ellos. Entonces, es muy importante eso en los centros penitenciarios. También la coordinación jurídica, pues que trabaja a la par con nosotros para integrar estos expedientes, también se le agradece. El comité técnico, que es el que pues también estructura toda la información que se requiere ahí en los centros. Todos los intervinientes en la audiencia, pues también el defensor, que también pues le dieron comisión para que también apoyaran el proceso, pero bueno, aquí en ejecución también lo tenemos trabajando. Se puede decir, ¿verdad?, que lo tenemos, pero en realidad fue su trabajo. También al Ministerio Público, ¿verdad?, la autoridad penitenciaria que participa en las audiencias, al personal del juzgado, y también quiero agradecer porque pues ahora sí que nosotros no sabemos si son sábados y domingos, como yo creo que también a ustedes les pasa, ¿verdad?, porque como estamos en los hogares, en casa, sin salir por la sana distancia, queremos permanecer en casa, que es la indicación, pues hemos trabajado también los sábados y domingos para integrar estos expedientes, y también la comisión intersecretarial que preside precisamente el licenciado Jehú, que en estas reuniones que llevamos a cabo generalmente cada mes, pues cada una de las instituciones que integran esta comisión, pues le han echado la verdad muchas ganas para que los internos reciban ese servicio que requieren, ese apoyo a veces moral, es lo que se requiere, a veces ellos necesitan ese acompañamiento, y es lo que la comisión a través de estos servidores públicos se les ha estado dando. Y pues de mi parte, pues muchas gracias por escuchar y estoy a sus órdenes para alguna pregunta. Excelente, excelente información, mi estimada doctora María Trinidad Rodríguez Gurrola. Fíjese que ya hay preguntas en el chat, si gusta leerlas y pues así vamos avanzando. Usted las lee y las contesta. Es que es un tema
de hoy, el sistema penitenciario, por eso tan... Bueno, una pregunta dice que en materia de certificación de los centros de inserción social, ¿cómo están los de Baja California Sur? Bueno, pues se le está echando muchas ganas, es lo que yo veo. En las visitas precisamente que llevamos a cabo, veo cómo han cambiado los centros. Es más, algo que yo les comento a los propios internos cuando hay clausuras, se ve un ambiente distinto, a las personas ya hasta el rostro se les ve distinto, a las personas que están privadas de la libertad. Entonces, ha habido un cambio con este sistema de certificación que se pretende, pues se está trabajando en los centros para que se certifiquen los centros y hasta ahorita, pues, se ha trabajado para lograr esa certificación. Creo que vamos bien en ese sentido. Dice, y esta ponencia suya me ha enseñado mucho. Muchas gracias, jóvenes. Pues de eso se trata, de que aprendan lo más que puedan y pregunten lo que consideren conveniente también. Si algo no entendieron, si hablé muy rápido, también me preguntan. ¿Cómo hizo mención todo lo correspondiente al 20 constitucional, sobre todo lo referente al apartado B, que nos habla de los derechos de toda persona imputada? Y le pregunto, ¿cree usted que existe una sobreprotección al imputado en cuanto a sus derechos y garantías individuales, o bien considera que son los adecuados, o en su defecto deficientes? Bueno, creo que si el artículo 20 constitucional ya, pues ahora con la reforma de junio del 2008, pues estableció 3 apartados, ¿verdad? Y vienen muy específicos. En el apartado A, pues habla de las reglas del procedimiento, en el B, los derechos del imputado, y en el C, los derechos de la víctima. Pues los derechos del imputado, pues, están bien, pues la cuestión es que en las autoridades no darles esa sobreprotección. Pues miren, en ese sentido, cuando voy a las visitas de los centros, yo siempre les digo, y a los centros desde que iniciamos en este juzgado, pues que a todas las personas las pongan a trabajar, a estudiar, pero que ninguna persona esté inactiva. Entonces, no es que en el centro penitenciario tú ingreses y vas a hacer lo que tú quieras. La persona que ingresa es lo que yo les digo, la puerta está abierta para el que quiera entrar, pero no está abierta para el que quiera salir, ¿verdad? Se lo tiene que merecer. Y siempre les digo también a los privados de la libertad que los beneficios son regalos, pero esos regalos te los tienes que ganar. Entonces tienes que esforzarte. Entonces, en la medida en que nosotros también les fijemos esas reglas, como mencionaba hace rato, la disciplina en los centros, pues vamos a ser unas personas con una formación adecuada para cuando ingresen a la sociedad. En los centros no es que haga yo que si quiero hacer o no quiero hacer las cosas. Claro que no se te puede obligar, pero para tu propio bien sí es importante que te encuentres activo, porque además eso te redunda en los beneficios preliberacionales. Entonces, en realidad el artículo 28 lo considero bien. En todo caso sería en el ejercicio de las instituciones guardar precisamente esa distancia en cuanto a derechos y obligaciones y que se den las dos en la medida adecuada. Magnífica ponencia. Muchas gracias, joven. El licenciado Vázquez, ciertamente, como dice, es un tema de ahora, y es que es materia de derechos humanos. En alguna ocasión tuve una promoción para favorecer a un interno respecto a un permiso para acudir a funeral de su madre que había fallecido. La juez fue muy rápida en resolver ese asunto. Muchas gracias. Qué bueno que le dieron la oportunidad. Gran trabajo que se ha realizado en coordinación con todas las autoridades intervinientes en el sistema, siempre garantizando y salvaguardando los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. En verdad, yo sí me siento orgullosa de Baja California Sur, porque sí se ha hecho un trabajo en cuanto a la coordinación. Creo que con voluntad y esfuerzo no necesitas esperar los recursos para actuar, sino con lo que tienes tú actúas y puedes lograr muchas cosas. Y si tú actúas con lo que tienes, pues las otras cosas te van a llegar. ¿Por qué? Porque vas a empezar a dar una producción y el apoyo se te va a dar. En este caso, pues el Tribunal Superior de Justicia pues nos ha apoyado con estos sistemas y en lo que se ha ofrecido, pues desde, por ejemplo, nosotros iniciamos con un programa, con el programa de Zoom, pero una licencia, por ejemplo, que era gratis, una autorización gratis que te dieron por cierto tiempo. Entonces, ahorita me estoy riendo porque me acuerdo que yo dije, bueno, si nada más tengo hasta cierto tiempo gratis, voy a aprovechar este sistema, y empecé a señalar audiencias y señalamos 2 diarias mínimo y así andábamos, o 3. Pero el tribunal lo que hizo pues fue adquirir precisamente este sistema, por eso continuamos ya más relajados, ¿verdad? Pero así andamos. ¿Qué es lo importante? Que tú aproveches toda la tecnología que tengas.
Entonces, el Poder Judicial tiene este sistema y lo vamos a seguir aprovechando. Por eso les digo que aunque regresemos a las oficinas, pues vamos a seguir resolviendo por videoconferencia para no externar a las personas, para la protección de la misma salud de las personas en los centros. Ese sería el objetivo, pues cuidar su salud y también la salud de todos, porque en realidad pues todos estamos involucrados, tanto del juez como el defensor, el Ministerio Público, la víctima, el asesor jurídico, pues todos también tenemos derecho a la salud. Y también pues nosotros somos vulnerables a veces por la edad, por la morbilidad que presentamos, diabetes, hipertensión, o sea, no nada más las personas del centro, también las personas intervinientes de la audiencia podemos estar en esas circunstancias, entonces hay que protegernos todos. Por eso es muy importante esto y aprovechar la tecnología. Estudié hace un tiempo en doctorado y uno de los compañeros planteaba un tema de tesis doctoral en relación a que se fortaleciera la coordinación entre los juzgados de ejecución penal con los directores de los centros, en relación al cumplimiento de los planes personalizados de actividades de los internos para potenciar su reinserción social. Me pareció interesante. Pues qué bueno, joven licenciado, ¿verdad? Nosotros aquí, pues como el mismo licenciado Gerú debe de constarle, en la Comisión Intersecretarial precisamente eso trabajamos. Él también siempre ha mencionado pues que es el único estado de la República donde el juez de ejecución lo invitaron a esa comisión intersecretarial. Entonces, pues muchas gracias por invitarme, por participar en esa comisión y en verdad sí estamos canalizando los esfuerzos de manera conjunta porque nosotros apreciamos pues la situación de los internos a la hora de la audiencia, a la hora de las visitas y sí es importante que esos esfuerzos se canalicen precisamente para lograr esa reinserción social que se persigue. Disculpe, yo no alcancé a registrarme ya que tuve acceso a la información de esta ponencia tarde. ¿Existe la posibilidad de mi constancia? Bueno, aquí el licenciado Gerú que les diga. Los custodios también se han estado capacitando tanto en temas del sistema penitenciario como en derechos humanos a efecto de dar con mi cumplimiento al 18 constitucional, mi reconocimiento de las autoridades involucradas. Sí, me consta que la custodia penitenciaria se ha capacitado porque me tocó impartirles una clase. Entonces, pues, a darles tips de cómo, ¿verdad? Aparte del conocimiento jurídico, pues, de lo que establece la ley nacional, pues, tips de cómo ellos realicen su trabajo de manera eficiente. Y ya están ellos integrados a los centros penitenciarios, los custodios que se les dio esa capacitación, sí están recibiendo ellos capacitación constante. El Secretaría de Seguridad Pública tiene sus programas, la Academia Estatal de Seguridad Pública tiene programas de capacitación para custodios, para policías procesales, para todos los policías ministeriales también estatales. Excelente propuesta de realizar audiencias desde el interior del centro de internamiento especializado para adolescentes. Se evitarían riesgos de contagio. Sin duda, creo que la Secretaría de Seguridad Pública lo implementará. Muchas felicidades, maestro. Excelente participación. Seguramente que sí, maestro. Le envío un gran saludo porque mis próximas audiencias yo sí creo que las voy a llevar así porque sí quiero proteger a los adolescentes, a menos que pues ya el Consejo de Salud a nivel nacional nos diga que ya nos sigamos esas medidas, pero como vamos con los números de contagios y de muertes diarias, pues creo que cuando regrese al juzgado, creo que sí la vamos a llevar a cabo por esta vía. Bueno, cuando llegue el momento en que los reos, cuando llegue el momento en que los reos tengan que reincorporarse a la sociedad, ¿considera usted que los oficios que se les enseñó y la educación que se les brindó dentro del plan, dentro del penal, son los adecuados o podrán ser mejores? Pues mire, la persona que preguntó, Agasti, hasta ahorita las actividades que se realizan en el centro, créame que sí les van a ayudar bastante. Por ejemplo, si es carpintería, ¿usted cree que no le va a ayudar a un carpintero en externamiento? Si es cocina, preparación de alimentos, hasta tamales, cocina oriental, de todo tipo de cocina mexicana, eso le va a ayudar. Puede trabajar, puede poner su propio negocio o trabajar en un restaurante. Ahora, otra de las cuestiones que vi, ok, los oficios y la educación. La educación, pues, si se está estudiando primaria, secundaria y preparatoria, pues es el mismo nivel educativo en externamiento, obviamente le va a servir. Bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros con los beneficios preliberacionales? Dentro de las condiciones impuestas, créame que una de ellas es que me continúen los estudios. Así que ellos van a continuar en externamiento, si no terminan la secundaria, la van a terminar. Entonces,
ellos pueden continuar estudiando preparatoria o una universidad. De hecho, bueno, eso se los voy a comentar porque es un asunto muy trascendente. También somos referente a nivel nacional en este caso. Es un caso de un adolescente. Me tocó una ejecución de un caso de un adolescente donde era un caso de un delito federal, pues del fuero federal. Teníamos Ministerio Público Federal y se requería pues también un defensor federal. Y resulta que cuando yo le pedí a la Dirección de Defensoría Pública Federal en el Estado, me dice que no tiene defensores y que por lo tanto, pues no, y que no me va a designar defensores. Y yo le dije, pues que no, que él necesitaba nombrarme un defensor público. ¿Por qué? Porque él argumentaba que todavía no estaban capacitados y el tiempo que la ley establecía un margen para la capacitación de 3 años. Entonces, nosotros ya habíamos tenido otros asuntos del fuero federal donde había comparecido una defensora pública y también pues un ministerio público del fuero federal. ¿Qué pasó? Pues se vio en la necesidad y me nos designó precisamente la defensora pública que ya, porque también eso le recalco en el oficio, le digo que ya tuvimos asuntos donde hay defensora pública federal y donde ella acredita que tiene esa especialización para trabajar este tipo de asuntos de adolescentes, ¿verdad? Para poderlos llevar. Bueno, en total que el licenciado, pues el titular de la defensoría, pues me designa a la defensora pública. Y este asunto lo continuamos con Defensor Público Federal y también con Ministerio Público Federal. Y este es un joven que decidió terminar la preparatoria en el centro. Él nunca, en las audiencias de revisión, porque las revisiones de las medidas son cada año, y él estuvo ahí 3 años. Entonces, le revisé 2 veces la medida de internamiento. Y ya al final, en la segunda revisión, pues me dice que quiere terminar la preparatoria, o sea, que no quiere un cambio de medida, ¿verdad? Él quiso quedarse ahí en el centro. Pero ¿qué pasó después? Que se aperturaron la universidad, él quería estudiar universidad, él terminó preparatoria y quería estudiar universidad, y en ese inter todavía continuaba en internamiento en lo que eran las inscripciones de universidad. Entonces ahí se le promovió una modificación de medida. Y era un joven excelente, era un joven ejemplo, ese fue un ejemplo, la verdad. El maestro Víctor Hugo debe de estar orgulloso de haber tenido ese muchacho en el centro. Y ese muchacho actualmente le dimos la modificación de medida, se le concedió y fue inscrito en la universidad en Sinaloa y actualmente estudia universidad ese joven. Entonces se le dio esa oportunidad. ¿Por qué es un referente nacional este asunto? Porque en todos los estados se estaban llevando los asuntos en ejecución para adolescentes y también en el proceso con la comparecencia de ministerios públicos del fuero común y defensores del fuero común. Eso estaba pasando a nivel nacional. Y aquí en Baja California Sur no lo permite, bueno, al menos yo les dije que no. ¿Por qué? Porque tanta obligación de capacitarse tiene el defensor público federal como el común. Teníamos el mismo tiempo para capacitarnos y además porque el defensor, ya teníamos un defensor aquí en el estado del rango del fuero federal que ya tenía esa especialización. Entonces todo eso se hizo ver. Posteriormente, pues me tocó ir a dar una charla ahí con ellos, con defensores públicos federales, y en verdad yo los vi orgullosos, en verdad, orgullosos a ellos mismos de sentirse que fueron un referente a nivel nacional, que la Defensoría Pública en el Estado, la federal, tenía ese referente a nivel nacional. Entonces, sí es muy importante, en verdad, pues siempre, como les digo, yo he priorizado el derecho a la justicia, entonces, pues hay que trabajar nada más y la verdad les digo, ese asunto terminó súper excelente porque ese muchacho incluso pues está estudiando universidad. Y el Centro de Internamiento para Adolescentes, pues también les quiero platicar para los que no lo conocen, es un centro súper atendido, o sea, los muchachos tienen pues clases particulares, de manera personal se les atiende porque son pocos, así que las medidas de aislamiento pues no es tan difícil implementarlas ahorita con COVID, entonces creo que no es necesario sacarlos del centro para llevar a cabo una audiencia cuando la audiencia se puede llevar a cabo por videoconferencia. Y siempre les digo que es como un internado, pues tienen todos los servicios, tienen hospedaje, tienen alimentación y tienen todo el sistema educativo. Tienen preparatoria, o sea, los que están en preparatoria, secundaria, el que está en secundaria, en su nivel. Y es la verdad, el centro de aquí de Baja California Sur está muy bien atendido en cuanto al centro
de adolescentes. Y también pues ya dijimos de los adultos, ¿verdad? Lo que les comentamos hace rato. ¿Tienen medidas? Ok, ¿tienen medidas especiales para las mujeres privadas de su libertad? Junto. Medidas especiales. Pues, ¿qué medidas especiales serían? Pues las personas, por ejemplo, que tienen maternidad y lactancia, pues hay unas áreas, ¿verdad? Especiales para esas personas. Ahorita, dentro de los beneficios que estamos trabajando y hemos concedido, también tenemos mujeres. Y ahorita tenemos una persona, pues, que está embarazada, pero que acaba de nacer su bebé. Y ella está, pues, precisamente en un área específica. Claro, si son de las que tienen que tener medidas especiales por el tipo de delito, pues también tendría que estar en esa área de medidas especiales. O sea, esas categorías que les mencioné hace rato, esas áreas existen tanto en hombres como mujeres. Igual la visita, las mujeres igual tienen visita, de la visita íntima también, pues. Entonces, sí, las mujeres sí tienen esas medidas especiales. Compártanos la experiencia, maestro Víctor Hugo. Creo educación media superior a distancia, en SAD, adscrita al CECID. Sí, pues, en este caso, creo que lo que se refiere es que haya educación media superior a distancia. Sí desde que se inicia, pues, por ejemplo, hay revisión en el caso de este asunto que les platiqué, en la revisión de medidas, pues, se le daba la instrucción a la autoridad del centro de internamiento, en este caso, pues, para que realizar esos convenios con las instituciones superiores para que pudieran tenerse acceso de la educación a distancia. Ahora, también hay que considerar en este caso en particular que el joven tenía la intención de estudiar una determinada carrera. También tenía él quería reintegrarse a su familia y su familia estaba ahí en Sinaloa, en Culiacán. Entonces, todas las circunstancias se toman en cuenta para una modificación de medida, ¿no? Si hubiera sido si los actores de protección hubieran sido mejor en el centro y hubiera factores de riesgo el externarlo, pues no lo hubiéramos permitido, aunque él hubiera querido estudiar allá. Entonces, es muy importante los factores de riesgo y protección y el plan de actividades que se presenta en externamiento. En este caso, honestamente, el joven se lo merecía por su buen comportamiento y porque era un joven súper inteligente, tenía becas de excelencia en la escuela y su comportamiento en el centro también fue excelente. Entonces, si nada más le dimos la modificación de la medida 3 meses antes de su salida, entonces, pues realmente fue muy poco. Pues hasta ahí serían todas las preguntas. Muchísimas gracias, maestra Trini. Definitivamente el trabajo que se ha hecho en Baja California Sur en los últimos años ha dado fruto. Pues es público, ¿no? Y sabido que históricamente los centros penitenciarios del estado ocupaban los últimos lugares y de 2 años para acá el trabajo lo tengo que decir, está conectado. El maestro Jiménez y toda su gente que ha llegado a reforzar los centros penitenciarios en Baja California Sur, y claro, con la experiencia del Poder Judicial y usted a cargo del juzgado de ejecución, solo pueden arrojar buenos frutos. Ha avanzado el sistema penitenciario y la exigencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que fue algo de lo que usted nos mostró este día, ha ayudado a que pues se les dé un trato digno a las personas privadas de la libertad. En México pues, se ha caracterizado históricamente por violentar derechos humanos y en los centros penitenciarios no ha sido la excepción, y eso es lo que estamos tratando de erradicar. Un trato digno nada más. Cuando se habla de si el artículo 20 da más derechos bueno, no hablemos de eso. Somos seres humanos y a final de cuentas, el hecho de estar privado de la libertad ya es estar pagándole a la sociedad, y nosotros como sociedad de avanzada, una sociedad razonada, tenemos que hacer nuestra parte, lo que nos toca. Nosotros somos los buenos y no podemos estar haciendo cosas malas, sino buenas, y tenemos a los mejores al frente de estas dependencias. Juzgado de ejecución con usted está muy bien representado, no podría estar mejor. En los centros penitenciarios se está trabajando muy bien y vamos a seguir avanzando. Son muchos años de abandono que no pueden cambiarse en 2 o 3, pero los resultados se han visto muy rápido. Ha llegado gente
Hay gente de fuera y gente local con muchas ganas de que esto mejore. Definitivamente hay mucha información y todos quisieran saber más, hasta la experiencia del maestro Víctor Hugo, pero bueno, tendremos más conferencias y hay interés por conocer cómo funcionan los centros penitenciarios, por eso me voy a poner de acuerdo con el maestro Jiménez para que nos apoye con una conferencia próximamente y hablar un poco de la comisión intersecretarial donde intervienen todos. Y sí, somos el único estado donde tiene al juez de ejecución, en este caso la jueza de ejecución, pero ¿quién más que la jueza de ejecución para calificarnos al interior el trabajo que se debe hacer en un centro penitenciario? Estamos realmente haciendo lo correcto. Creo que Baja California Sur debe mejorar, pero va por buena dirección. Maestra, fíjese que aquí tengo una constancia que le vamos a hacer llegar a su correo electrónico. A ver, aquí mero. Voy a presentarla. Si es que puedo. Ya la perdí. Ahí está. Maestra, el gobierno del estado de Baja California Sur, a través de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Consolidación, Evaluación y Seguimiento del Sistema de Justicia Penal, otorga el presente reconocimiento. Maestra María Trinidad Rodríguez Gurrola, por su destacada participación en la impartición de la Conferencia Ley Nacional de Ejecución Penal en tiempos de la pandemia. La Paz, Baja California Sur, a 4 de junio del 2020. Muchas gracias, maestra. Fíjese que yo quería preguntarle sobre el tema de la ley de amnistía, pero lo vamos a dejar. Ya vemos que la pandemia la tenemos encima y la Ley Nacional de Ejecución Penal ha sido suficiente para poder sacar adelante el tema de despresurizar los centros penitenciarios si es necesario por temas de algún contagiado o de contagios dentro de los centros penitenciarios. Y pues la ley de amnistía realmente surge políticamente para poder ayudar, pero aún no opera. Así que creo que se quedó así como en un chiste. Esperemos que tenga un mejor funcionamiento más adelante. Muchas gracias, maestra Trini. Qué gusto tenerla y qué gusto que estén todos los operadores del sistema penal presente en este tipo de conferencias. Vamos a continuar la próxima semana con una conferencia de disciplina nacional, hablando del sistema de justicia penal para adolescentes. Vamos a tener un representante de disciplina nacional, Francisco Castellanos. Ya les haremos llegar la invitación a todos. Va a ser un tema de mucho interés también. Cada semana tratamos de tener a los mejores y hoy realmente estuvimos de gala. Muchas gracias, maestra, nuevamente. Un saludo a todos los chicos de tribunal. Bueno, pues muchas gracias. Saludos a todos. Claro. Que estén muy bien todos. Muy buena tarde. Cuídense. Nos vemos pronto. Abrazos virtuales. Adiós, adiós.